esta presentación trabajaremos potenciación y radicación, propiedades, ejemplos. Propiedades de la potenciación y de la radicación. Sean AB mayores que 0 y n y m pertenecientes al conjunto de los números reales, la primera propiedad que vamos a trabajar es la denominada producto de potencias de igual base. Fíjense, si tenemos a a la n por a a la m, la característica es que las bases son iguales, por lo tanto es posible resolver aplicando la propiedad. ¿De qué manera? Sumando los exponentes. Por eso también a veces dicen potencia por potencia se suman. ¿Quiénes? Los exponentes. La segunda propiedad es la denominada cociente de potencias de igual base. Fíjense, las bases son iguales, hay una división. ¿Cómo resolvemos? La propiedad nos dice que la base se repite y los exponentes se restan. A veces también lo enuncian diciendo potencia dividido potencia, los exponentes se restan. La tercera propiedad es la denominada potencia de otra potencia. Fíjense, a la n, una potencia elevada a la potencia m. ¿Cómo se trabaja? Los exponentes se multiplican y la base queda igual. Luego vienen las propiedades distributivas de la potenciación con respecto a la multiplicación y también de la potenciación con respecto a la división. Fíjense, en el caso de la propiedad 4, las bases ya no necesariamente son iguales. Tenemos a por b a la n va a ser igual a la n por b a la n. Y en el caso de la división, a sobre b a la n va a ser igual a la n sobre b a la n aplicando la propiedad. La radicación también la podemos pensar como una potenciación con exponente fraccionario. Es decir, la raíz enésima de b va a ser igual a b elevado a la 1 sobre n. Veamos un ejemplo. Nos piden aplicar las propiedades de la potenciación siempre que sea posible de la expresión que figura en pantalla. Si observamos detenidamente, podemos darnos cuenta que dentro de ese corchete hay dos expresiones afectadas por un cuadrado. En ese caso, la propiedad que podríamos aplicar es la propiedad distributiva de la potenciación con respecto a la multiplicación. Si en 3x elevado al cuadrado aplicamos la propiedad distributiva, quedará 3 al cuadrado por x al cuadrado. En 5x cubo elevado al cuadrado aplicamos la distributiva, quedará 5 al cuadrado por x cubo elevado al cuadrado. Y toda esa expresión a su vez elevada al cubo. Si observamos x cubo al cuadrado, podríamos anticipar que aquí se podría aplicar la propiedad potencia de otra potencia. Si ustedes recuerdan, al aplicar esa propiedad, los exponentes se multiplican, es decir, que nos va a quedar x elevado a la 3 por 2, que es 6, como figura a continuación. Fíjense, 3 al cuadrado queda igual por x cuadrado, por 5 al cuadrado, por x a la sexta. A su vez, todo elevado al cubo. Nuevamente en este punto podríamos aplicar la propiedad distributiva de la potenciación con respecto a la multiplicación, quedándonos expresado de esta forma. 3 al cuadrado elevado al cubo por x al cuadrado elevado al cubo por 5 al cuadrado elevado al cubo por, finalmente, x a la sexta elevado al cubo. Y nuevamente podremos aplicar la propiedad potencia de otra potencia, donde ustedes ya saben, porque lo hemos revisado y lo hemos aplicado en un paso anterior, que los exponentes se multiplican. Por lo tanto, nos va a quedar 3 a la sexta, ese 6 entonces proviene de hacer 2 por 3, por x a la sexta, por 5 a la sexta, por x a la 6 por 3, que es 18. Si miramos detenidamente, veremos que hay dos de estas expresiones que
tienen la misma base. Es decir, podríamos asociar y aplicar la propiedad producto de potencia de igual base, que ustedes ya saben que los exponentes se suman, de ahí que figure x a la 18 más 6, quedando las otras expresiones de la misma forma. Fíjense, 3 a la sexta por 5 a la sexta. Resolvemos el exponente 18 más 6, que es 24, y podemos ya estar en condiciones de dar el resultado del ejemplo número 1, que es el que ustedes ven en pantalla. 3 a la sexta por 5 a la sexta por x a la 24. Veamos el ejemplo 2. Nos piden aplicar las propiedades de la potenciación siempre que sea posible de la expresión que aparece en pantalla. Sin embargo, cuando analizamos detenidamente la expresión, lo primero con lo que nos encontramos es una raíz cúbica. Sin embargo, nos piden propiedades de la potenciación. En este punto, lo que deberíamos recordar es lo que habíamos trabajado anteriormente, y es esta forma de expresar a la radicación como una potencia de exponente fraccionario. Es decir, la raíz enésima de b va a ser igual a b elevado a la 1 sobre n. Ahí tienen el exponente fraccionario. En nuestro caso, n, ¿qué valor tiene? El valor que tiene n es 3. Por lo tanto, la expresión nos va a quedar como 2x a la sexta sobre z cubo, ven, esta expresión no cambia, elevado todo a la 1/3. Lo que hicimos fue escribir esa raíz con un exponente fraccionario. Analizamos la expresión que obtuvimos y vemos que podríamos aplicar en el siguiente paso la propiedad distributiva de la potenciación con respecto a la multiplicación y también con respecto a la división. No se olviden que esta línea, esta raya de fracción, indica en definitiva una división. Nos quedará entonces, aplicando la distributiva, de la forma que ustedes pueden ver en pantalla. 2 a la 1/3 por x a la sexta a la 1/3 sobre z cubo elevado a la 1/3. Si observamos detenidamente, vemos que tanto en el numerador como en el denominador podríamos aplicar la propiedad potencia de potencia, quedándonos de la siguiente forma. Fíjense, 2 a la 1/3 queda igual, y en este punto aplicamos la propiedad potencia de potencia. El exponente será 6 por 1/3 y en el denominador 3 por 1/3. Simplificando, resolviendo la multiplicación, simplificando, nos quedará entonces, fíjense, 6 por 1/3 es 2 y 3 por 1/3 es 3/3, que en definitiva es 1. Recuerden que el exponente 1 no es necesario escribirlo. Quedando así 2 a la 1/3 por x al cuadrado sobre z, siendo esta la solución del ejemplo 2.